En la mayoría de los lugares en los que trabajé, bastaba con la bata blanca y una postura discreta para volverme casi invisible. Allí no fue diferente. Llegué temprano aquella mañana al Centro Táctico de Operaciones Avanzadas con mi carpeta de informes, la identificación prendida en el bolsillo y una tablilla ya con anotaciones de triaje. Saludé a quien estaba de guardia con un gesto. Nadie me miró por más de 2 segundos. Eso siempre sucedía. Cuando no exiges presencia, la gente pasa de largo. Crucé los pasillos con ese olor a metal y café recalentado. Escuché una que otra llamada por radio y fui directo al ala médica, como de costumbre. Había reclutas recuperándose de torceduras, heridas leves y algunos simulacros que salieron mal. Hice curas, revisé fichas. Todo con la misma eficiencia de siempre. Nada indicaba que aquel día saldría de lo normal, pero algo empezó a cambiar en el aire justo después del almuerzo. Un murmullo en el equipo de seguridad indicaba que un helicóptero se acercaba, algo fuera de la rutina del cronograma. Seguí organizando jeringas y kits de campo en la sala de emergencia, hasta oír el sonido grave de las hélices cortando el cielo. No era inusual recibir visitantes oficiales, así que continué mi trabajo. Hasta que, al atravesar el patio con una caja de materiales, me crucé de frente con el grupo que acababa de desembarcar. Uno de ellos se detuvo. Alto, uniforme de vuelo, insignia de veterano en el hombro. Me miró un segundo como quien confirma lo imposible. Luego, con una firmeza que hizo que todo el suelo se detuviera, llevó la mano a la frente en saludo y dijo: «Señora Nightshade, pensé que usted estaba fuera de juego». En ese instante, toda la base pareció quedar en silencio. No supe dónde fijar la mirada, pero tampoco lo negué. Fue como si alguien hubiese encendido un reflector directo a mi cara. Yo, ¿qué pasaba días allí sin que recordaran siquiera mi nombre completo? De repente me convertí en el centro de una tensión incómoda. Los reclutas cuchicheaban, los instructores me miraban de reojo. Incluso el comandante caminó más despacio al cruzarse conmigo en el pasillo. Aquella frase del piloto no salió de la cabeza de nadie. Algunos vinieron a preguntarme si era verdad, otros simplemente me evitaban, como si intentaran reorganizar todo lo que creían saber. Continué mi día con normalidad, pero ya no era posible mantener el mismo ritmo. Cada paso parecía observado. Cada gesto era interpretado de una manera nueva. Aún así, nadie me llamaba por mi nombre, solo la médica. Lo más curioso es que nadie tuvo valor de preguntarme directamente qué era Nightshade. Supongo que esperaban que lo negara o lo explicara. No hice ninguna de las dos cosas. Solo seguí mi trabajo, respondiendo a los llamados y actualizando las fichas médicas. Pero, a medida que pasaban las horas, empecé a sentir que las cosas estaban a punto de descontrolarse aún más. La tensión no venía de mí, sino del ambiente, como si esperaran una confirmación práctica, algo que probara que la historia no era solo un malentendido, y llegó más rápido de lo que habría querido. Al final de la tarde, durante una ronda en los alojamientos, escuché una alarma interna que no formaba parte del entrenamiento del día. La sirena fue corta, pero real, y lo supe al instante. Algo había salido mal. Entré en el corredor principal de los alojamientos y vi a algunos reclutas tratando de entender qué ocurría. La mayoría creyó que era parte de un ejercicio, pero yo sentí que no lo era. No era el tipo de sonido que usaban en simulaciones. Entonces oí un chasquido seco, metálico, proveniente del ala oeste. Caminé hasta allí sin llamar la atención, sin correr. Al girar el pasillo, vi a un hombre armado. No vestía uniforme de la base. Llevaba ropa civil oscura y sostenía una pistola en la mano izquierda. Caminando con tensión, supe en ese momento que no formaba parte de nada autorizado. Uno o dos reclutas estaban paralizados, sin saber qué hacer. En lugar de gritar o pedir refuerzos, respiré hondo, quité el cinturón de emergencia que siempre llevo y avancé. No lo pensé 2 veces. Me moví con precisión, tomé al hombre por sorpresa. Le quité el arma y lo contuve en el suelo usando mi propio peso y el cinturón trabado en sus muñecas. No duró ni 10 segundos, cuando llegaron los guardias. Ya estaba rendido. Fue entonces cuando noté cuántos ojos me observaban. Los reclutas, que antes se reían de la médica callada, ahora estaban mudos. Uno de ellos, el más joven del pelotón, soltó un «ella sabía lo que hacía» casi en un susurro. El comandante apareció poco después. Me agradeció formalmente. Pero en sus ojos había algo distinto. No era sorpresa, era reconocimiento. Creo que, en ese momento, él ató cabos y decidió actuar. Al final de la tarde, me llamaron a la oficina del comandante. Era la primera vez que recibía una orden formal desde que llegué a la base.
Él no se anduvo con rodeos, me preguntó si aceptaría asumir parte de la formación de los reclutas. Dijo que la base necesitaba a alguien que conociera la línea tenue entre la supervivencia y la desesperación. Alguien que ya hubiera tomado decisiones difíciles en el campo. No respondí de inmediato, solo lo miré unos segundos, tratando de entender si era un gesto simbólico o si realmente quería que participara en la construcción de algo. Cuando vi que hablaba en serio, acepté. Pero pedí una condición: nada de cargos. Nada de formalidades. Solo quería poder enseñar lo que nadie me enseñó cuando yo era más joven. Empecé al día siguiente, y fue extraño al inicio. No sabían cómo llamarme. Algunos aún me decían capitana. Otros intentaban señora Wyatt, pero la verdad es que ningún nombre importaba tanto como la escucha, y ellos escuchaban. En mis instrucciones no había gritos, ni ese teatro de autoridad, había experiencia. Mostraba cómo montar un torniquete con lo que hubiera a mano. Cómo medir el pulso bajo presión, cómo mantener a alguien despierto incluso cuando todo gritaba para desistir. La mayoría nunca había pensado en eso. Sabían disparar, correr, decodificar mensajes, pero no sabían qué hacer cuando el compañero sangraba a sus pies. Yo enseñaba para que ninguno pasara por lo que pasé en Black Ridge, para que salieran de allí enteros, o al menos vivos. Algo que me marcó fue la mirada del recluta Gómez. Era uno de los más escépticos al principio, siempre con ese aire de esto no me pasará a mí. Pero un día, durante un simulacro nocturno, vio al compañero tropezar y golpearse la cabeza con una piedra. Nadie reaccionó. Me miró buscando instrucción. Yo solo dije, actúa. Él se quedó paralizado. Y fue entonces cuando entendió. Después, me buscó en el comedor, algo avergonzado, y pidió repasar los procedimientos de trauma. Desde entonces, se volvió de los más atentos. Y no fue el único. Uno a uno. Los que antes dudaban empezaron a buscar más. No por mí, sino porque comprendieron que la realidad no espera un comando formal para suceder. Nunca necesité decir que tenía miedo, pero empezaron a notarlo. Había un momento del día en que los helicópteros pasaban más bajo y mi cuerpo se tensaba por un segundo. Mis ojos se clavaban en el suelo como si todo mi ser recordara cuando eso significaba evacuación o tiroteo. Nunca lo dije en voz alta, pero un día el recluta Alvin me preguntó, en un tono casi respetuoso, si todavía me dolía. Solo asentí con la cabeza. Él no insistió. Y entonces comprendí, el respeto no vino de mis medallas, vino del silencio, de lo que cargo sin necesidad de mostrar. En la mañana del examen final, la tensión era visible. Todos sabían que sería la última prueba antes de definir quién sería aprobado para misiones externas. Fui designada como evaluadora de campo, lo que ya generó cierto murmullo. Pero no di margen. Cuando la simulación comenzó, noté que el grupo liderado por Gómez dudó al ver a uno de los heridos. Un figurante con sangrado falso y signos de trauma. Él se acercó, analizó y empezó los procedimientos correctos. Todo limpio, sin pánico. Al extraerlo, gritó Nightshade Style como una especie de broma interna. Todos rieron. Pero continuaron. La evacuación fue perfecta. Y aunque nadie lo dijera, sentí que algo había cambiado para siempre. Tras la simulación, me senté sola cerca del área de descompresión. Solía hacerlo cuando necesitaba reorganizar lo que sentía. La mayoría pasó en silencio, pero el último grupo, ya saliendo, se detuvo. Gómez me miró, saludó con un leve gesto y dijo, gracias por enseñar a salvar antes que enseñar a luchar, y se fue. Me quedé allí, tratando de entender por qué aquello me tocó tanto. Creo que nunca se trató de ser reconocida como heroína o agente táctica, pues saber que, incluso después de todo, aún podía impactar sin volver a la guerra. Y eso me sanó más que cualquier medalla. Al final del día, pasé por el pasillo, donde figuran los nombres de los instructores. Hasta esa mañana, mi nombre estaba solo entre los médicos, pero ahora aparecía también en la sección de instructores de campo avanzado. Sin apodos, sin leyendas. Solo Capitana Elena Wyatt, así de simple. Y, con toda mi historia detrás de ese nombre, era exactamente lo que quería. Ya no necesitaba ocultar ni exhibir. Solo seguir haciendo lo que sabía hacer. A mi manera, un soldado joven comentó en voz baja a su compañero. ¿Ella es la médica de Black Ridge? No. El otro respondió, sí. Pero aquí es la que salvó a Junior en la simulación, y eso, para mí, era suficiente. En la sala de descanso, encontré mi bata colgada de un modo extraño. Alguien había cosido un pequeño parche en la parte interna del cuello. Era el símbolo del antiguo equipo táctico, una flor nocturna, bordada con hilo oscuro casi imperceptible. No sé quién lo hizo. Tal vez Vipe, tal vez alguien de mantenimiento, tal vez ninguno de ellos.
pero entendí el mensaje, aunque hubiera cambiado de papel. Mi historia no había sido borrada. Guardé la bata, doblada con cuidado, y me puse otra, sin símbolo alguno. Porque en esa base, en ese momento, ya no necesitaba probar nada a nadie. Y, por primera vez en muchos años. Eso me dio paz. Durante la cena colectiva de la base, ocurrió algo inesperado. El comandante brindó por los nuevos instructores que están redefiniendo el estándar de excelencia. No citó nombres. Como de costumbre, pero cuando miró discretamente hacia mí, toda la sala pareció entender. Algunos alzaron los vasos. Otros solo asintieron. No hubo aplausos ni discursos. Solo ese tipo de respeto silencioso que no se compra ni se exige. Después, mientras lavaba mi taza, Reynolds, uno de los reclutas que más dudó de mí al principio, se paró a mi lado y dijo simplemente, gracias. No hizo falta más. Ni para él ni para mí. Más tarde, pasé por el centro de monitoreo y el técnico responsable me llamó con una sonrisa tímida. Había recuperado parte de los archivos de la misión Black Ridge, antes comprometidos. Entre las imágenes restauradas, había una mía arrodillada junto a 2 soldados heridos coordinando la extracción por radio. Rodeada de humo y ruido, me preguntó si quería que la borrara. Moví la cabeza. Guárdala, pero no la muestres a nadie todavía. No era orgullo, era registro, memoria, parte de mí. Aunque ya no viviera allí, y quizá algún día sería importante que alguien la viera. Esa misma noche decidí caminar hasta el viejo campo de instrucción de la base, el que queda más aislado. Cerca casi nadie va hasta allí, pero necesitaba respirar un poco a solas. Al llegar, me senté en el suelo de tierra apisonada. Apoyé la espalda en uno de los postes de luz y me quedé allí. Quieta. Miré el cielo un rato y me di cuenta de que hacía mucho que no me detenía así, sin hacer nada, sin observar a nadie. Sin anticipar peligro, fue en ese silencio que entendí, aún estaba viva, y más aún, en paz. Algo que, sinceramente, pensé que nunca volvería a sentir después de lo ocurrido en Black Ridge. Mientras estaba allí, escuché pasos suaves acercándose. Era Casey, una de las reclutas más jóvenes, que venía teniendo dificultades en los entrenamientos. Se detuvo a unos 3 metros. Visiblemente cohibida, y preguntó si podía sentarse. Asentí con la cabeza. Quedamos allí, las dos, en silencio. Después de unos minutos, dijo que tenía miedo de no ser capaz. Que los otros eran mejores, más fuertes, más rápidos. Yo solo dije, no se trata de ser la más fuerte, se trata de seguir, incluso cuando no sabes cómo. Ella no respondió, pero tras ese día comenzó a entrenar como si luchara por alguien, y quizá lo hacía por ella misma. A la mañana siguiente, al entrar en la enfermería, encontré un pequeño billete sobre la mesa donde suelo dejar mis instrumentos. Era del equipo de enfermería. Decían que, desde mi llegada, el ambiente había cambiado, que las conversaciones tenían más propósito, que las guardias parecían menos automáticas, más atentas. Comentaban que incluso los reclutas que antes pasaban de largo ahora se detenían para preguntar, escuchar, aprender. Leí aquello de pie, sola, con la luz del techo parpadeando ligeramente. Y sentí algo en el pecho que no supe nombrar. No era orgullo, no era alegría. Era sentido. Por primera vez en mucho tiempo, todo tenía sentido. Más tarde, mientras observaba a un nuevo grupo de cadetes entrenar socorro en ambiente hostil, escuché a alguien comentar en voz baja, ¿esa es Nightshade? ¿No? No respondí ni volteé. Seguí, allí, anotando puntos de mejora en su procedimiento. Ya no me molestaba el nombre en clave. No era una carga ni una etiqueta. Era parte del camino que me trajo hasta aquí. Lo que me importaba ahora era lo que ese nombre enseñaba, que el silencio puede proteger, que la firmeza no exige gritos y que quien sobrevivió a lo peor puede, sí, ser puente hacia lo mejor. Ya no necesitaba que me recordaran como heroína. Bastaba con ser útil. A la hora del cambio de turno, cuando el ruido de los radios empezaba a disminuir y la base entraba en ese breve silencio entre guardias, vi acercarse al teniente Helms. No dijo mucho. Solo entregó una credencial antigua que, según él, un amigo que sirvió en Black Ridge había recuperado. Estaba chamuscada en los bordes, con mi nombre parcialmente visible. Pero el código aún allí, Nightshade. Sujeté ese pedazo de pasado como quien sujeta parte de su propia sangre. No era nostalgia. Era recuerdo. Era el precio de llegar hasta aquí. Solo agradecí con un gesto y guardé la credencial en el bolsillo interno de la bata. Sin palabras. La última escena de ese día fue sencilla, pero quedó grabada. Un recluta joven que siempre parecía nervioso cerca de mí. Se acercó al final del turno. Dijo que quería estudiar medicina de combate, que no era el más fuerte ni el más rápido, pero quería ser alguien que salvara vidas.
Yo solo dije, empieza aquí, lo demás lo entenderás con el tiempo, y le entregué mi manual de campo, todo garabateado, con anotaciones, que hice durante años. Lo sujetó como si fuese oro. Allí entendí que mi misión ya no era salvar directamente, era asegurar que otros pudieran salvar también. Fue en ese instante que supe, ya había hecho la transición, de agente a formadora, de superviviente a legado. Después de ese día, mucho cambió en la base. Pero yo seguí siendo la misma. Nunca me presenté como Nightshade. Nunca necesité que me llamaran así otra vez. Bastaba con ver cómo los reclutas empezaban a tratar a cualquiera que llevara bata, o como el personal de seguridad miraba 2 veces antes de subestimar a quien parecía solo apoyo. El respeto no llegó con gritos, llegó con observación. Y, lo más importante, se esparció. Empezaron a entender que la verdadera fuerza no es solo quien dispara o manda. A veces es quien sostiene la línea en medio del caos y sigue allí, incluso cuando todo parecía perdido. Hoy, cuando camino por los pasillos, escucho susurros. A veces es ella, a veces es solo silencio. No importa. Lo que importa es que sé quién soy y sé lo que hice. Nunca necesité una estatua ni una placa. Aquella base estaba llena de recuerdos que nadie veía. Yo solo añadí unos cuantos más. Nunca podré explicar exactamente de dónde saqué fuerzas en ese momento. Solo sé que las tuve, quizá porque, durante mucho tiempo, nadie vio. Y cuando finalmente vieron, yo ya era alguien que no necesitaba ser notada.